En este video vamos a empezar a utilizar los 7 teoremitas que tenemos aquí para empezar a calcular de manera analítica los límites de nuestras funciones. Es importante que conozcas cada uno de estos teoremas para que cuando los apliques sepas que hay una justificación matemática para utilizarlos al momento de dar solución a un límite. Entonces, vamos a explicar así rápidamente qué quiere decir cada uno de ellos. El primer límite, cuando x tiende a de c representa una constante, es igual a la constante misma. Por ejemplo, si yo tuviera el límite cuando x tiende a 5 de 10, el límite es igual a 10, porque el límite de cualquier constante, no importa el valor al cual x está tendiendo, siempre es la misma constante. Caso número 2. El límite cuando x tiende a a de x es igual a a. ¿Qué está pasando aquí? Observa, cuando x tiende a a de la variable x, lo que está ocurriendo es que x está tomando el valor de a, es decir, lo que estamos haciendo es una sustitución. Caso número 3. El límite cuando x tiende a de una constante que multiplica la función. Lo que me está diciendo este teorema es que yo puedo sacar la constante y aplicar el límite cuando x tiende a directamente a la función. 4. El límite cuando x tiende a de funciones que se están sumando o funciones que se están restando. Esto es igual a tener el límite cuando x tiende a de la primera función más o menos el límite cuando x tiende a de la segunda función. Es decir, cuando tú tienes una suma o resta de funciones, imagínate una función polinomial, lo que tú puedes hacer es que puedes aplicar límites de manera independiente y al final únicamente lo que haces es sumar o restar. Número 5. El límite cuando x tiende a a de funciones que se están multiplicando. ¿Qué me está diciendo este teorema? Que yo sin problema puedo separar de manera independiente los límites de cada una de las funciones que se multipliquen y al final los resultados únicamente multiplicarlos. Teorema número 6. El límite cuando x tiende a a de una función racional, es decir, de una función que se está dividiendo. ¿Qué me dice este teorema? Que yo puedo aplicar límite en el numerador, puedo aplicar límite en el denominador y al final lo que voy a hacer es que voy a hacer la división de los resultados que yo obtuve. Aquí la condición es que el límite del denominador tiene que ser diferente de 0. Porque tú ya sabes que las divisiones entre 0 no están definidas. Y finalmente, el límite cuando x tiende a a de una función que está elevada a una potencia. Pues esto va a ser igual a tener el límite o aplicar el límite a la función y dejar el exponente por afuera. Entonces obtienes el valor de tu límite y únicamente lo vas a elevar. Entonces aquí lo importante o los teoremas que yo considero más importantes es el teorema 1, el teorema 2 y el teorema 7. Porque los otros teoremas aparecen de manera implícita. Recuerda, en el primer caso, cuando tú tienes o te piden calcular el límite de una constante, el límite será la misma constante. Cuando a ti te piden evaluar, o más bien te piden calcular el límite cuando x tiende a a de la variable x, lo que haces es una sustitución. Y en el teorema número 7, aplicas el límite a la función y después lo vas a elevar. Entonces vamos a aplicar ahora estos teoremas en la solución de los siguientes ejercicios. Bien, aquí en este ejercicio vamos a empezar a trabajar con los límites por evaluación. Los límites por evaluación son los límites más fáciles que tenemos porque se obtienen al aplicar los teoremas que acabamos de mencionar y lo que se hace es hacer una evaluación. Esta palabra evaluación seguramente ya te suena familiar, entonces
justamente lo que hacemos es evaluar nuestro valor al cual x está tendiendo en nuestra función para calcular nuestro límite. Entonces, vamos a resolver nuestro ejemplo número 4, que son límites por evaluación para los ejercicios que tenemos por acá. Comenzaremos con el inciso A. Me piden calcular el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más 3x menos 4. Lo que haremos aquí será aplicar los teoremas, pero vamos a ir aplicando la notación para que veas cómo es que estamos utilizando precisamente los teoremas. Entonces, lo que me va a quedar será lo siguiente. El límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 3, voy a sacar ese 3 porque es una constante y voy a aplicar el límite cuando x tiende a 2 de x menos el límite cuando x tiende a 2 de 4. Aquí quiero que seas observador y notes que de manera implícita estoy aplicando uno de los teoremas que dice que si tengo sumas o restas en la función, puedo aplicar límite de manera individual a cada uno de los elementos. En este primer límite, lo que yo tengo es el teorema número 7, que dice si yo tengo una función elevada a una potencia. Aquí lo que me conviene hacer es aplicar el límite por evaluación directamente a la variable y posteriormente elevarlo a la potencia. En el siguiente caso, nota que estoy aplicando también de manera implícita otro límite, otro teorema, porque este 3 que yo tengo aquí corresponde a una constante o a un coeficiente que multiplica a la variable. Entonces, lo que estoy haciendo es sacar esa constante, mantenerla ahí multiplicando y aplicar límite únicamente a la variable x. Después tengo el 4. Este 4 que yo tengo acá sé que representa una constante. ¿Por qué sé que representa una función constante? Pues porque no está acompañada de la variable y aquí es donde yo voy a aplicar el límite precisamente a una constante. Si yo resuelvo, ¿qué será lo que me quedará? ¿Quién es el límite cuando x tiende a 2 de x? Como x es la variable, por ahí hay un teorema que dice que yo puedo sustituir directamente este valor por aquí y lo que me va a quedar será 2 al cuadrado más, escribo el 3 porque ese 3 permanece multiplicando y aplico el límite cuando x tiende a 2 de x. ¿Quién es el límite cuando x tiende a 2 de x? Aquí nuevamente aplico un teorema por evaluación y yo ya sé que ese límite será 2 menos, ¿quién es el límite cuando x tiende a 2 de esta constante 4? Recordemos que por el teorema número 1, el límite de cualquier constante es la constante misma. Por lo tanto, el resultado es 4. Si yo voy simplificando la expresión, me va a quedar 2 al cuadrado, 4. 3 por 2 es 6 y menos 4. Si yo simplifico la expresión, lo que me quedará será igual a 6. Por lo tanto, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrada más 3x menos 4 es igual a 6. ¿Qué quiere decir esto? Si tú graficas esta función en el GeoGebra y calculas tus límites laterales cuando x tiende a 2, notarás que el límite o el valor o el comportamiento que tiene la función cuando te aproximas a 2 por la derecha y a 2 por la izquierda tiende a 6 y de manera automática encontramos el valor de nuestro límite. Observa que el límite por evaluación, esta primera parte que tenemos por acá, corresponde únicamente a escribir la notación y cuando yo aplico ya el límite, prácticamente lo que hago son operaciones aritméticas que me ayudan a encontrar el valor del límite del ejercicio que tenemos propuesto. Inciso B. Me piden calcular el límite cuando x tiende a un medio de 3 menos 2x entre 3 más 2x. Notarás que la función que nosotros tenemos aquí corresponde a una función racional
Y uno de los teoremas que tenemos, uno de los teoremas que vimos anteriormente dice que si yo tengo una función racional, voy a aplicar límite en la parte del numerador y también voy a aplicar límite en la parte del denominador. Por lo tanto, lo que me quedará será lo siguiente. Voy a aplicar el límite cuando x tiende a 1/2 de 3, menos ese 2 es una constante, lo saco y aplico límite cuando x tiende a 1/2 de x sobre el límite cuando x tiende a 1/2 de 3 más, vuelvo a tener una constante, la saco y aplico límite cuando x tiende a 1/2 de la variable que tengo, que en este caso es x. Observa que este primer paso lo que estoy haciendo es escribir o aplicar límite a cada uno de los elementos que componen a la función. Ahora lo que haré será aplicar precisamente el límite ya que los tengo definidos. Entonces, ¿quién es el límite cuando x tiende a 1/2 de esta constante 3? Pues habíamos quedado que el límite de cualquier constante es la constante misma. Ahora escribo el -2 y ese -2 lo debo de dejar ahí porque está multiplicando y va a multiplicar al resultado de este límite. ¿Quién es el límite cuando x tiende a 1/2 de x? Aquí, como tengo la variable x, pues prácticamente es una sustitución. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1/2 de x es igual a 1/2. Entre, aplico límite en el denominador. ¿Quién es el límite cuando x tiende a 1/2 de 3? Como 3 es una constante, el límite de cualquier constante es la constante misma. Ese +2 lo escribo, no lo puedo quitar porque está multiplicando y aplico el límite cuando x tiende a 1/2 de x. Es un límite por evaluación, por lo tanto, el límite será igual a 1/2. Ahora vamos a simplificar. En el numerador me queda 3 menos 1 entre 3 más 1. Si yo sigo simplificando, me queda 3 menos 1 es 2, 3 más 1 es 4. Entonces, yo puedo concluir que, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1/2 de la función 3 menos 2x entre 3 más 2x existe y es igual a 1/2. Aquí ya lo simplifiqué, le sacamos mitad al 2, le sacamos mitad al 4 y obtengo como resultado 1/2. Nuevamente observa que esta primera parte corresponde a la notación, es decir, estoy aplicando límite, estoy utilizando los teoremas y posteriormente aplico ya los límites para cada uno de los elementos que tengo, simplifico y obtengo el resultado del límite de la función. Inciso C. Me piden calcular el límite cuando x tiende a 2 para esta función 4 entre x cuadrada menos 4. Entonces vamos a aplicar pues los límites en la parte del numerador y en la parte del denominador. Esto me quedará como el límite cuando x tiende a 2 de 4 entre el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 2 de 4. Ya escribí todo en términos de límites. Ahora vamos a aplicar los límites. ¿Quién es el límite cuando x tiende a 2 de 4? Como 4 es una constante, el límite de cualquier constante, la misma constante. El límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado, pues como la variable es x, lo que voy a hacer es sustituir y me quedará 2 al cuadrado. Menos, ¿quién es el límite cuando x tiende a 2 de 4? Como 4 es una constante, el límite de cualquier constante, la constante misma y por eso nos queda 4. Si yo simplifico la expresión, me queda 2 al cuadrado es 4,
menos 4. Si yo sigo simplificando, me queda 4 sobre 0. Como me queda un 4 sobre 0, tú ya sabes que esto no está definido. Entonces, ¿qué pasa con mi límite? Pues lo que yo puedo afirmar como conclusión es que el límite cuando x tiende a 2 de 4 entre x al cuadrado menos 4 no existe. ¿Por qué no existe? Porque cuando yo apliqué los teoremas me dio una división entre 0 y obviamente no hay modo en el que yo pueda simplificar o reducir esta expresión que evite este resultado. Como no puedo evitar este resultado, puedo afirmar que el límite no existe. Inciso D. Me piden calcular el límite cuando x tiende a 3 de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado entre 2x menos 1. Aquí es una función racional y que no te espante ver ese radical. Aplicamos límite, como ya lo sabemos hacer, a cada uno de los elementos. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. Escribo la raíz y voy a aplicar el límite cuando x tiende a 3 de 9 menos el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado y cierro el radical. Y aplico límite en el denominador. Veo que el 2 es una constante, la saco y aplico límite cuando x tiende a 3 de la variable que es x menos el límite cuando x tiende a 3 de esa función constante que en este caso es 1. Entonces, observa cómo a cada uno de los elementos de la función estoy aplicando límite. No estoy alterando nada en cuanto a la forma, únicamente aplico límite. Y ahora sí, vamos a simplificar. Nuevamente escribo el radical porque forma parte de la función y aplico el límite cuando x tiende a 3 de 9. ¿Quién es este límite? Pues como es una constante, se queda igual. Menos, ¿quién es el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado? Tú ya sabes que como es un límite por evaluación, lo que voy a escribir es 3 al cuadrado y cierro el radical. Aplico límite en el denominador. Me queda 2 por... ¿Quién es el límite cuando x tiende a 3 de x? Pues aplico nuevamente límite por evaluación, eso se transforma en un 3, menos ¿quién es el límite cuando x tiende a 3 de 1? Como 1 es una constante, el límite de cualquier constante es la constante misma. Y simplifico. En el numerador me queda 9, menos 3 al cuadrado es 9. En el denominador me queda 3 por 2 es 6, menos 1 y simplifico. 9 menos 9 es 0 y raíz cuadrada de 0, 0. Y 6 menos 1 es 5. Si tú resuelves 0 entre 5, eso es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir de mi límite? Pues el límite cuando x tiende a 3 de la función raíz de 9 menos x al cuadrado entre 2x menos 1 es igual a 0. Mi límite existe y vale 0. Finalmente, tenemos el límite cuando x tiende a a de esta función. Nota que ahora el valor al cual x está tendiendo es una letra, no es un número. Y aquí x representa la variable. Por lo tanto, en esta función, todo lo que no sea x se transforma automáticamente en una constante. Y obviamente, como estamos trabajando un límite por evaluación, el único lugar donde yo voy a poder sustituir será en la variable que en este caso es x. Por lo tanto, lo que me quedará será lo siguiente. Aplico límite a cada uno de los elementos y eso será como lo siguiente. El límite cuando x tiende a de x más el límite cuando x tiende a de a sobre el límite cuando x tiende a de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a de a cuadrada. Entonces aplicamos el límite.
¿Quién es el límite cuando x tiende a a de x? Como x es la variable, tú ya sabes que ahí hay una sustitución y esa x se transforma en a. Más, ¿quién es el límite cuando x tiende a de a? Este a no es la variable, es una constante porque la variable me está indicando que es x. Entonces, el límite de cualquier constante es la constante misma. Sobre quién es el límite cuando x tiende a de x al cuadrado. Aquí sí puedo aplicar mi límite por evaluación porque la variable es x. Por lo tanto, me quedará como a cuadrada. Más, ¿quién es el límite cuando x tiende a de a al cuadrado? Pues como a al cuadrado es una constante, el límite de cualquier constante es la constante misma. Si yo simplifico, en el numerador tengo a más a, eso es 2a entre 2a cuadrada, y si yo sigo simplificando, esto me quedará como 1 sobre a. Por lo tanto, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a a de x más a entre x al cuadrado más a cuadrada es igual a 1 sobre a. Y con esto terminamos nuestros primeros ejercicios. Puedes darte cuenta que cuando yo aplico un límite por evaluación, únicamente sustituir. Estos teoremas prácticamente nos salvan la vida porque con ellos evitamos hacer tablas con valores muy cercanos al valor al cual x está tendiendo, y en caso de que no tengamos gráficas, también nos ayudan precisamente a calcular el valor de nuestro límite de nuestras funciones.